psicológicamente, estaba atrapada en una red de la que no poseía recursos para escapar. Ahondaría su desesperación. La observó y examinó su perfil mientras ella mantenía la vista fija en el horizonte. Intentó ver un brillo de independencia, olfatear un aroma de decisión. No, pensó, ella no, me he adueñado de la situación. Tal como imaginaba, ella se ha rendido, puedo hacer con ella lo que me plazca. Estuvo a punto de romper a reír en voz alta, pero se contuvo antes de estallar impulsivamente como un colegial cualquiera al que un compañero acaba de pasarle un dibujo obsceno cuando el maestro está de espaldas. Ahora es como la arcilla, puedo darle forma como yo quiera. Ociosamente se preguntó si ella tendría la menor idea de que le había cambiado la vida completamente, de que ya jamás volvería a ser la misma, de que no podría regresar a lo que en una época había imaginado que iba a ser su futuro. Se dijo para sí, ninguno de los dos va a volver a casa. Recordó la expresión de angustia que puso al ver al policía. Se había sentido aterrorizada. Seguro, mañana estará tan metida en esto que le tendrá más miedo a la policía que yo. Y eso que yo no le tengo ningún miedo, sonrió para sus adentros, pero con un levísimo gesto de los labios. Es mía, o por lo menos lo será dentro de 24 horas. Su cerebro se puso a estudiar las posibilidades. Vaya educación está a punto de recibir, pensó. Enseguida, de manera agresiva y sin ser invitado, le vino a la memoria un recuerdo visual. Se vio a sí mismo a la edad de 6 años, arrastrado en medio de la noche por el farmacéutico y su mujer. Recordó lo mucho que se sorprendió al ver la casa. A sus ojos de niño parecía enorme, imponente, dominante. Sintió miedo, y recordó lo importante que era no permitir que Marty se diera cuenta de que estaba tan asustado. No se parecía en absoluto a las habitaciones de hotel y los aparcamientos de camiones por los que los había llevado su madre, su primera madre. Por un momento le pareció percibir la mezcla de olores del perfume y el alcohol que le venía a la cabeza cada vez que ella penetraba en su memoria. Bajó unos centímetros la ventanilla del coche para que entrara aire, pues temía marearse a causa de todo el odio que le daba vueltas en el estómago. El aire despejó el olor del recuerdo, y pensó en la primera imagen que tuvo del tramo de escaleras que conducía al dormitorio que compartía con su hermano. Recordó que Marty le agarró la mano con fuerza. Todo estaba oscuro, y las pocas luces que había encendido el farmacéutico proyectaban formas absurdas sobre las paredes. No se acordaba del hecho en sí de subir aquellas escaleras, pero las habían subido. En cambio, lo siguiente que recordaba era que él entró en la minúscula habitación medio guiado, medio empujado. Las paredes eran blancas y había 2 catres del ejército desplegados. También había una única lámpara, que carecía de pantalla. La ventana estaba abierta y por ella penetraba un aire frío. Recordó que todo se veía sombrío y estéril. Se obligó a esbozar una sonrisa. No fue una reacción de placer, sino una concesión a la ironía. Aquel había sido el primer campo de batalla. Marty se encontraba extenuado y cayó dormido al instante. Pero yo me quedé contemplando las paredes. En su memoria vio la confrontación que tuvo aquella mañana. Podemos poner cosas en las paredes, no. ¿Por qué no? Porque las destrozares, no las destrozaremos. Tendremos cuidado, no, por favor. Deja de gimotear. Ya está bien. No, así no parece un dormitorio. Parece una cárcel. Ahora mismo voy a enseñarte a no hablarme de ese modo. Fue su primera paliza, la primera de muchas. Le extrañó la absoluta ausencia de toda emoción al recordar los puñetazos y los fuertes golpes que hizo llover sobre él su nuevo padre. En cambio, su cerebro se llenó de odio al recordar que su nueva madre se quedó sentada sin decir nada. Malditos fueran sus ojos, no hizo nada. Se quedó allí sentada, mirando. Siempre se quedaba sentada mirando. No decía nada ni hacía nada. Hizo una pausa, como si estuviera tomando aliento mentalmente. Malditos sean sus ojos, y una vez más se llenó su memoria, como el que sostiene un vaso debajo de una espita abierta. El resto del día se lo hicieron pasar en un colegio nuevo y extraño, que ya era un horror en sí mismo. Pero lo que recordaba mejor era la clase de dibujo de la mañana, en la que cogió la hoja de papel blanco más grande que tenían y se puso a pintar con fruición grandes franjas de color, azules y anaranjadas, rojas, amarillas y verdes, dando forma rápidamente a un radiante arco iris. Después cogió otro papel y dibujó un barco de vapor navegando por un agitado mar de color gris.
Luego una tercera hoja en la que pintó un capitán pirata ataviado con una banda roja, una barba negra y una bandera con las tibias y la calavera cogida en la mano. Dejó los dibujos para que se secaran y por la tarde regresó y preguntó a la maestra si podía llevárselos consigo. Ella le dijo que sí, y entonces los cogió y se metió corriendo en el baño, se encerró con llave en un retrete, se bajó los pantalones y se enrolló los dibujos en torno a la pierna. Recordó la rígida caminata hasta casa. ¿Por qué cojeas?, le preguntó su madre. Me he caído en el colegio, respondió él. No es nada, ya no me duele. Subió a la carrera las escaleras que conducían al dormitorio, y allí encontró a Marty intentando jugar en el suelo con una caja de zapatos vacía. Recordó la sonrisa de su hermano cuando sacó los dibujos y los clavó, con chinchetas robadas en el colegio, en las delicadas paredes blancas del farmacéutico. Recordó la sonrisa súbita y ancha de Marty, y eso lo hizo sonreír de placer. «Un barco», exclamó su hermano, «para volver con mamá». Ha sido una travesía muy larga, pensó Jeffers, y todavía no había finalizado. Adelantó a un enorme camión cuyo motor emitía un rugido ensordecedor que perforaba el silencio del interior del coche. Vio que Ann Hampton se encogía ante aquella agresión. Volvió a situarse en el carril derecho una vez que el camión hubo desaparecido detrás de ellos y continuó avanzando por la carretera, obligando a su cerebro a hundirse de nuevo en una bendita vacuidad, como si pudiera hacer que su mente quedase tan vacía y horrible como aquellas malditas paredes blancas, desoladas, y olvidar lo que había visto, lo que había hecho y lo que aún se proponía hacer. Pasaron de largo el extrarradio de Nueva Orleans cuando el cielo de primeras horas de la tarde comenzaba a oscurecerse y Ann Hampton vio unas enormes nubes de tormenta en el horizonte. Advirtió que Jeffers parecía acelerar la marcha al ver que el tiempo empeoraba. Cuando se estrellaron contra el cristal los primeros goterones de lluvia, puso en marcha el limpiaparabrisas maldiciendo irritado por lo bajo. Ella no dijo nada, pues había descubierto que Jeffers ya hablaría cuando quisiera hablar. Jeffers rompió el silencio al cabo de un momento, lo cual demostró que su prudencia estaba justificada. Maldita sea, dijo, esta puta lluvia va a complicar las cosas, porque cuando llueve resulta más difícil encontrar las referencias. Hace mucho tiempo que no vengo aquí, ¿puede decirme a dónde vamos? Sí. Calló unos instantes. ¿Le importa? Pero solo si usted quiere, no, repuso él. Te lo voy a decir. Nos dirigimos a un lugar llamado Terrebonne, que es un condado de la costa, un poco más allá de un pueblo que se llama Ashland. No he estado por allí desde el 8 de agosto de 1974. Esa es la razón por la que me puede joder el asunto cualquier cosa, como un cambio en el tiempo o una carretera nueva, y la verdad es que todas las carreteras parecen nuevas. Ann Hampton observó por la ventanilla aquel terreno pantanoso salpicado de bosquecillos de pinos y algún que otro sauce. Parecía un lugar de terrores prehistóricos, y la recorrió un escalofrío. Parece salvaje, en realidad lo es. Es un sitio fantástico, como de otro planeta, solitario, olvidado, aislado. Me gustó mucho cuando estuve aquí. Ann Hampton creyó por un momento que se le había parado el corazón. Se le cerró la garganta como si alguien la estuviera estrangulando. La boca se le quedó completamente seca. Aquí es donde tiene pensado matarme. Intentó abrir los labios para hablar, pero no pudo. Sabía que tenía que llenar de algún modo aquel repentino silencio. Así que se puso a pensar a toda velocidad intentando encontrar algo que decir para llenar el interior del coche, cuando lo único que deseaba era chillar. Por fin habló, aunque se arrepintió al instante de lo débil e insípido de sus palabras. «¿Tenemos que ir a ese lugar?», preguntó. Tuvo la sensación de haber hablado igual que una niña lloriqueando. «¿Por qué no?», replicó Jeffers. «No sé, es que parece, no sé, un poco apartado, por eso lo he escogido». Vio que él la miraba. «Eso no lo estás anotando», comentó irritado. Cogió el cuaderno y el lápiz, pero otra vez le temblaron las manos, y lo que escribió quedó emborronado e ilegible. Entonces él la abofeteó. En un gesto rápido, la palma de su mano apenas pareció moverse del aro del volante. Ella lanzó una exclamación ahogada y se le cayó el lápiz.
pero hizo acopio de hasta el último fragmento de presencia de ánimo que le quedaba y lo recogió del suelo inmediatamente. Apenas notó el dolor. Ya estoy lista, dijo. Tienes que dejar de ser tan idiota, dijo Jeffers. Lo intento, pues esfuérzate más, lo prometo. Prometo que me esforzaré. Bien. Aún hay esperanza para ti, gracias. Es que, no pudo terminar la frase, de manera que se rindió al silencio que se apoderó del interior del coche. Escuchó cómo se fundía el ruido del motor con el golpeteo de los limpiaparabrisas y se preguntó cómo sería cuando sucediera. Boswell, la tonta, dijo Jeffers cuando hubieron transcurrido unos momentos. Estudió ociosamente la posibilidad de tranquilizarla, de hacerla saber que aún tenía planes para ella, pero luego se lo pensó mejor. Era preferible que llorase de vez en cuando a permitirle ganar seguridad en sí misma. Deberías pensar menos en la longevidad de la vida y más en la calidad, repitió ella. Apunta a eso, dijo Jeffers. Aforismos. El mundo según Jeffers. El almanaque del pobre Douglas Jeffers. Los dichos de Douglas Jeffers. En eso consiste tu trabajo, naturalmente, contestó ella. Siguieron adelante. Ann Hampton se sintió abrumada por la lluvia, la oscuridad y el miedo. ¿Sabes a dónde vamos, Boswell?, preguntó Jeffers, y él mismo respondió a la pregunta. Vamos a visitar a un viejo amigo. ¿No opinas que a veces los recuerdos son como viejos amigos? Uno puede convocarlos igual que al coger un teléfono. Afloran a la conciencia y nos proporcionan consuelo. ¿Y si son recuerdos desagradables?, inquirió Ann Hampton. Buena pregunta, repuso él. Pues yo creo que los malos recuerdos, a su manera, resultan tan útiles como los buenos. Esas cosas se valoran según una escala interior, según nuestro propio sistema de pesos y medidas. Lo bueno de los recuerdos desagradables es que, en fin, son recuerdos al fin y al cabo, ¿no? Están superados. Hay que pasar a otra cosa, nueva. Supongo que, en cierto modo, no clasifico los recuerdos de ninguna forma. Los veo todos como parte de una imagen de conjunto, como hacer una foto de exposición prolongada, como una de esas secuencias tan curiosas del National Geographic en que la cámara recoge paso a paso cómo se abre una flor o cómo sale el pollo del cascarón. Ella lo anotó todo. Lo estoy escribiendo. Jeffers rió con frialdad. Nos dirigimos al lugar en que Douglas Jeffers salió del cascarón. Se inclinó hacia adelante y torció el cuello para observar el cielo cubierto y gris. Es uno de los lugares más siniestros de la tierra, comentó, y se volvió hacia Ann Hampton. ¿Sabes quién escribió eso? Ella negó con la cabeza. En realidad lo escribió un autor, pero lo dijo un personaje. ¿Quién? Soltó un bufido, casi con humor. Venga, eres estudiante de literatura inglesa. No puedes consentir que pueda más que tú un curtido reportero. Piensa. Ella buscó en su memoria. Shakespeare. Jeffers rió. Demasiado evidente. Moderno. Melville. Buen intento. Te vas acercando. Faulkner. No. Demasiado breve. Esto. Hemingway. Piensa en el mar. Conrad. Jeffers rió, y ella hizo lo propio. Ya ves, Boswell. Un minuto después ella le preguntó, ¿por qué nos dirigimos a uno de los lugares más siniestros de la tierra? Porque, contestó Jeffers en tono práctico, fue allí donde descubrí mi corazón. Continuaron en silencio. Ann Hampton vio que a Jeffers le brillaron los ojos al encontrar una señal de salida que conducía a una carretera rural. Que me condenen si no es esa la carretera. Se salió de la autopista, y de pronto Ann Hampton vio que circulaban por un estrecho camino secundario, bordeado de grandes árboles que parecían ocultar el cielo y que se abrían al viento para dejar pasar mantas de lluvia. Tomaron una cerrada curva de la carretera, y Ann Hampton sintió que el coche derrapaba ligeramente, que los neumáticos traseros giraban sin control y chirriaban intentando agarrarse al asfalto anegado por la lluvia. Una sensación inquietante que le recordó que iban resbalando por una carretera con escaso control. Cuidado, el amor es dolor, dijo Jeffers y aguardó un momento. Cuando era pequeño, a menudo oía a los hombres de mi madre. Entraban dando pisotones y trompicones, haciendo más ruido en su afán de ser silenciosos que si hubieran actuado con normalidad. Siempre era por la noche, muy tarde, y mi madre suponía que yo estaba durmiendo. Yo mantenía los ojos muy cerrados, pero en la habitación había una lucecita roja, así que con solo abrir un poquito los párpados conseguía ver lo que pasaba. Recuerdo que ella gemía y se quejaba y finalmente gritaba de dolor. Jamás lo olvidé. Parece muy simple, ¿verdad? Cuanto más amor, más dolor. Suena a una canción de músicos callejeros de los años 50, ¿a que sí? Canturreó.
Siempre se ama a quien se quiere. Se volvió para mirar a Ann Hampton, y luego cantó otra vez, siempre se mata a quien se quiere. Después se volvió y se concentró en la carretera. ¿Dónde estamos? Se atrevió a preguntar Ann. Estamos acercándonos, anunció él. Pero ella apenas oyó lo que dijo, porque de pronto se